segundo tip muy importante es la comunicación y atención en el chat, ya que sabemos que el modelaje webcam y en realidad yo creo que cualquier negocio, cualquier relación se enfoca en la comunicación y muchas veces llegan esos usuarios europeos, americanos que se esfuerzan más ellos por comunicarse con nosotros, aprenden más fácil el idioma que en sí las modelos tratar de comunicarse con ellos. Entonces necesitamos tener claro de que entre más rápido yo logre comunicarme con mis usuarios de manera efectiva, así no sea con el idioma, obviamente invito a que todos los días repasemos algo de inglés, de que entre más practique, no sé, 2 o 3 palabritas al día, voy a tener más progreso para poderme comunicar con ellos. Más sin embargo, tenemos muchas herramientas como Quick Translator, el traductor de Google, muchas herramientas con las cuales podemos darle una respuesta efectiva y a tiempo a nuestros usuarios. Recuerda que más que todo el cliente exigente llega, saluda, pide, y si quizás no estás atenta en el momento, él sale y se va. Es como cuando tú llegas a un almacén, saludas, nadie te responde, tú no te vas a quedar esperando 5, 10 minutos. Entonces si no estás atenta al chat, porque muchas veces nos estamos entreteniendo en un PM o quizás estamos pensando, porque también esto es también de concentración, pero no sé, de pronto en el celular, en otras cosas que no están dentro del chat. Entonces esto evita que tengas una comunicación efectiva. Entonces recomendación número 1, dentro del chat debes de estar muy pendiente que cuando entre un usuario te saludó, salúdalo de inmediato. Si te habló en español, le respondes en español. Si te habló en inglés, trata de responder en inglés en lo mayor posible, de 2 formas, tanto verbal, tanto escrita, principalmente, como ya saben muchos, con los usuarios que más nos conviene. Muchas veces, bueno, llegaron esos grisecitos, depende de la página que estés trabajando, pues bueno, no digo que a todos les demos por escrito, por lo menos sí, muy decentemente, tratar de hablarle a los que más pueda. Sin embargo, muchos de estos usuarios que tienen dinero, que son buenos usuarios, están en su oficina, pueden estar en su casa, pueden estar con su familia y no tienen audio. Entonces no asimiles de que todo el mundo tiene audio. Entonces si te interesa romper el hielo rápidamente y abrir esa conversación, de inmediato reacciona nombrando, o sea, hablándole, sea tanto verbal y escrito, por también su nick. Mucha recomendación también en esto. Inicialmente no mucha confianza, nada del baby, de mi amor, de hola mi vida. No, trata desde un inicio, hablarle por el nick y de ahí entablas una relación. Si ya de pronto poco a poco te da su nombre, lo llamas por su nombre y al igual, depende de la confianza que haya, así mismo será su trato. Digamos que es una manera muy importante también de tratar tus usuarios y de tener una mejor comunicación. Así ellos no van a sentir una predilección. Otros no dicen, no, es que a todos les dice babies o a todos no. La idea es que como que todos sientan un mismo lenguaje, digamos, de respeto, digamos, de confianza normal, y que si desea un poco más de confianza, un mejor trato, un poco más de conversa, pues ya ellos saben que deben de pagar, ir a un privado o algo para generar un poco más de esa confianza y ganarse esa confianza para de pronto decirle en algún momento, hola baby, ¿cómo estás? Entonces, porfa, también nada de esas confianzas, comunicarnos rápidamente, hablar en su idioma. Y otra cosa muy importante que dentro de los tips a veces debemos de tener en cuenta es que hay usuarios que de pronto no les gusta hablar mucho, pero no quiere decir que no los saludemos o no tratemos de ser algo a menos con ellos, no porque a ese usuario no le gusta hablar, entonces nunca los saludo, espero nada más que me toquen, o le pido nada más toques. No, obviamente por cortesía llegó, hola, ¿cómo estás? Tarde que temprano responde. Si es ese usuario que no responde, pues hola, por lo menos le damos gracias cuando nos den los usuarios, le mandamos un pequeño regalitos, besitos, cositas que de pronto él se sienta de que tiene atención en el rol, pero no quiere de pronto tanta atención, entonces por eso le damos como el desee, si es solo por PM, un gracias, un thank you. Cada personalidad es diferente, tampoco asumas de que no me habló, entonces me tiene que hablar. No, hay personalidades diferentes, hay personas que les gusta solo observar el show y tenemos también que entender esos espacios y entender esa clase de usuarios. Sin embargo, entre más rompa el hielo rápidamente, de forma estratégica, tampoco entres con todo el discurso o las mismas preguntas con todos, porque a ellos no les cuesta nada poner otro nick y entrar con otro nombre, y si todo les dice, como digamos, como decimos acá en Colombia, la misma terapia a todos,
pues tarde que temprano van a saber que estás enfocada solo en el dinero. Pero si en realidad te preocupas y te interesas por ese usuario, preguntas sobre su vida, su nombre, tomas datos sobre esa persona, pues vas a romper el hielo rápidamente, vas a saber en realidad cuáles son los gustos y te interesas un poco, y en ese momento estableces una mejor comunicación, que esta comunicación va a ayudar a una mejor relación, que por ende vas a tener mejores usuarios de calidad, duraderos, que te van a acompañar en tu show, van a entender tu forma de trabajar, van a respetar tu estilo de trabajo y plus a eso van a apoyar tus shows si sabes manejarlos y llevarlos en una comunicación, en un show efectivo, sin necesidad de pedir toques. Ellos mismos van entendiendo la manera de apoyarte, pero debes de ir entrenándote para poder generar estas relaciones y esta comunicación cada vez más efectiva. Eso es uno de los principales secretos y digamos que de los pilares más importantes del modelaje webcam, la comunicación. Si entiendes esto, créeme que vas a poder estar en 80-90% en comunicación, porque no solo es verbal, también hablamos del lenguaje no verbal. Entonces, si entiendes esa parte, simplemente vas a tener que ir a un 10 a un 20% sexual. Si no entiendes, si no te comunicas, si no te esfuerzas por aprender inglés, si no te esfuerzas por comunicarte con ellos, muy seguramente será al contrario. Tendrás que estar un 80%, un 90% en un show sexual, desnuda, mostrándote, no sé, masturbándote, haciendo otras cosas, que en realidad comunicándote y en realidad dándole a esos usuarios que gusten de ti, de tu esencia, de tu forma de ser, más allá de la parte sexual. Porque como ya siempre lo repito, si por ellos fuera masturbarse o solamente ver unos senos o una cola, pues pondrían un video porno, se masturban y se vienen. Pero ellos están en la webcam por esa interacción que hay detrás de las cámaras. Entonces darte esa oportunidad de comunicarte rápidamente con ellos y dar lo mejor para poder establecer una buena amistad y digamos, una buena relación de largo plazo. ¿Perfecto? Entonces vamos con nuestro último tip.